Ok, entonces, recuerden, en la primera parte del manual tenemos los 3 símbolos que usamos. Si quieren usarlos, si no, nomás subrayen. Les sugiero que usen un foquito para encontrar el mensaje principal del pasaje, el punto más importante. Una flecha para que anotes ahí las cosas que debes de aplicar o hacer en tu vida, y un signo de interrogación para las partes donde tengas preguntas. Ok, entonces vamos a leer todos juntos Tito, del 1 al 4, perdón, todos juntos. Yo lo leo a ustedes con su vista y después lo leemos en privado. Tito 1, del 1 al 4. Si quieres usar tu Biblia, adelante, pero yo hago esto siempre que preparo un mensaje, imprimo el pasaje, lo marco, los subrayos o colores, me sirve mucho a mí. Y uno de los propósitos, aparte de que aprendamos de la Biblia, es fomentar que aprendas y te acostumbres a estudiar la palabra de Dios, leerla con más detenimiento. Tito 1, del 1 al 4, solamente es el saludo de Pablo a Tito abriendo esta carta. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Está largo el saludo, todo es una sola oración. Vamos a leer, entonces leen ustedes en silencio, por favor, marquen, hagan las preguntas, o sea, signo de interrogación, si hay algo que no entiendes, algún punto que debas aplicar, algún punto ideal, y quiero darles un pequeño comentario que les va a ayudar, creo, a entender mejor el pasaje. Pablo está diciendo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. La palabra conforme también puede ser traducida con el propósito de, llamado para. A eso se refiere el conforme. Está bien traducido conforme, o sea, él es siervo y apóstol apegado a los siguientes propósitos que va a decir, son 3. Pero tal vez lo vas a entender mejor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo para ese propósito, conforme con el propósito de lo siguiente. Okay, entonces léanlo en silencio y voy a cerrar la puerta porque estoy congelando. Plumas, ¿verdad? Traigan sus plumas. Normalmente tenemos plumas, les podemos proveer plumas, pero no más por el COVID. Así que, pero todos nos pueden hacer anotaciones en su cabeza. Si tienes tu aplicación en el teléfono, a lo mejor puedes subrayar ahí en esa aplicación. Para los que están en casa, nomás les doy una breve explicación. Antes de empezar con el estudio, tomamos un tiempo de oración por los hermanos que están enfermos. Hay 2 hermanos en la iglesia que están esperando cirugía. El hermano Fonseca probablemente esta noche, si no mañana. Y el hermano Lulú que se reúne con nosotros, va a ser intervenida también mañana. Entonces, cuando se conectaron varios de ustedes, cuando empecé a grabar, si no me equivoco, estábamos haciendo una cadena de oración para orar por Lulú. ¿Listos?
¿Alguien tiene alguna pregunta del pasaje? Aunque no es claro. ¿Encontraron algún punto de aplicación? Algo que tú digas. Está un poquito raro preguntar eso, ¿verdad? Porque Pablo está diciendo, así soy yo. Pero toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Hay algo que veas? Esto me aplica a mí. Ya sea una verdad que te debe animar. Pues, la predicación que fue encomendada por mandato de Dios. Ajá. Todos los cristianos tienen esa comisión de ir. Bien, Ernesto está notando que el apóstol Pablo está diciendo aquí que la predicación del evangelio fue encomendada a él, pero Ernesto hace la observación que la predicación del evangelio fue encomendada a todos nosotros. Entonces, no podemos decir, bueno, es el trabajo de Pablo, es trabajo de nosotros. ¿Qué les parece? La descripción que el apóstol Pablo está dando de sí mismo es una aplicación que una descripción que deba caracterizarnos a nosotros. Sí, aunque no somos apóstoles, ¿cómo podría justificar eso? Si el apóstol Pablo dice, así soy yo, así quiero ser yo, ¿cómo puede justificar el que si el apóstol Pablo es así, así debo ser yo? ¿Por qué? Conforme la fe de los escogidos de Dios. Ok. Pues somos escogidos por Dios, entonces se está semejando a nosotros o nosotros a Él. Entonces, una forma que puede decirle, al menos en lo que entiendo, somos siervos de Dios y apóstoles de Jesucristo conforme a la fe, todos estamos con la misma fe de los escogidos de Dios. Okay. Voy a repetir los comentarios para los que están en casa. Jorge dice, bueno, el apóstol Pablo está diciendo, yo soy apóstol y soy siervo conforme a la fe de los escogidos, pues todos tenemos esta fe, todos debemos ser así. Javi, ¿levantas la mano? Sí, es que también la pregunta es que cómo Pablo... Dijimos que lo que Pablo está diciendo de él mismo, preguntaba, ¿aplica a nosotros? ¿Nosotros deberíamos seguir ese ejemplo? Sí, lo menciona aquí en el 3, como él es, que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, aparte de que es una encomienda, pues él lo hace como propio para manifestarlo a los demás. Okay. Entonces, lo que está diciendo es que el mandato de predicar es para todos, pero él está diciendo específicamente lo tengo yo. ¿Sí? Pues sí. Okay. Bien, voy a pasar entonces ahora a describiros un poquito el pasaje y voy a ir haciendo algunas preguntas de aplicación. Como saben, el apóstol Pablo le está escribiendo a Tito, uno de sus discípulos, un colaborador de él. Aquí mismo en el versículo 5 va a decir, te dejé en Creta para esto. Entonces Pablo le está escribiendo esta carta a Tito con el propósito de, recordarle qué es lo que le había dejado hacer en esta tarea, y dos, para justificar el ministerio de Tito en Creta delante de las iglesias cretenses. Entonces, esta carta está escrita para Tito, pero como en público, para Tito y para que los otros vean que Pablo le dejó a Tito este trabajo. No así las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Las cartas del apóstol Pablo a Timoteo son un poquito más privadas. No es que la iglesia no debería leerlas, pero sobre todo segunda de Timoteo va más con la idea de que lo lea él. Pero vamos a ir aprendiendo que la tarea que Tito tenía era un trabajal, porque los cretenses eran unos pecadores, bueno, todos, ¿no? Han escuchado, y hace no mucho tiempo estudiamos Corintios en la iglesia, y pues los corintios eran bárbaros, los cretenses eran más bárbaros todavía, al punto tal que si alguien, que si en Grecia
alguien te decía mentiroso, te decía cretense. ¿Cómo eres cretense? Porque los cretenses estaban acostumbrados a mentir. Los cretenses, la mayoría de los hombres trabajaron como mercenarios a servir a que más les pagara, aparte de muchos otros pecados, glotones, etcétera, etcétera, se menciona ahí mismo en el pasaje. Entonces el apóstol Pablo está dejando a Tito a trabajar en testificar y edificar a una iglesia que está saliendo de lo más bajo de lo bajo. El enfoque que vamos a tener en este estudio, como se los había mencionado, creo, de paso, es cómo vivir una vida centrada en Cristo en medio de un mundo que está centrado en sí mismo. Los cretenses así eran, viviendo cada quien para lo suyo propio, viviendo cada quien para sacar mejor ventaja, avanzar a sí mismo y estar más cómodos. Y el apóstol Pablo le manda a Tito, tú enseña esto para que las personas, los creyentes, vivan una vida diferente, enfocados en Cristo. Y este mensaje de vivir una vida enfocada en Cristo en medio del mundo, enfocada en sí mismo, pues nos viene como anillo al dedo a nosotros, porque el mundo en el que nosotros vivimos está completamente enfocado en ellos, aún tanto más que la generación pasada y que la generación pasada. Es la naturaleza humana enfocarse en sí mismo, hacer lo que él quiere, pero a esta generación se les enseña, se les predica, se les aplaude si cada quien sigue lo suyo. El aspecto de autoridad, de la responsabilidad por otros, no se está promoviendo, no existe. Entonces, sabiendo que es un mensaje de Pablo a Tito, no quiero que esto lo desanime, pues, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Sino sabiendo que esta es la idea general que vamos a estar viendo, enfocarme en vivir una vida para Cristo, cuando todo el mundo está viviendo una vida para sí mismo. Nos va a invitar, o espero que les anime, a prestar atención a cada porción del pasaje que vamos a estar viendo. Se lo digo porque también pronto el apóstol Pablo a Timoteo le va a estar diciendo, los pastores deben de ser así. Y tú dices, yo no soy pastor. Que para mí, no, es que vamos a aprender cómo vivir una vida enfocada en Cristo dentro de este mundo. Así que vamos a ver este enfoque aún en la forma en la que el apóstol Pablo saluda a Tito. Pablo se identifica con dos títulos. Primero dice Pablo a secas. No se pone a poner rabos y sotanes. Él podría decir Pablo, el fariseo, Pablo, el que estudió a los pies de Gamaliel, Pablo, el que vio a Cristo resucitado como un abortivo, Pablo, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. Tenía credenciales que presentar, pero no las usa. En otros lugares las usa, pero aquí dice Pablo, a secas. Luego se describe con dos palabras, siervo y, ¿cuál es la otra? Siervo y apóstol. Siervo, nuestra Biblia traduce la palabra griega doulos constantemente como siervo, pero podríamos entenderlo mejor, no que esté mal traducido, pero tiene más el sentido de esclavo. Siervo a nosotros nos suena como mesero, pero es esclavo. Es yo vivo no para mí, vivo para que mi dueño me diga lo que debo de hacer. Entonces Pablo, teniendo muchas características, estudio y valor, dice, yo lo único que soy es siervo de Dios, esclavo de Dios. Ahora, el ser esclavo de Dios no es nada que despreciar, pero sí es importante ver, oye, ¿quién eres tú? ¿Y tú qué eres? ¿O qué estudiaste? ¿O qué títulos tienes? ¿O a qué te dedicas? Todo creyente debería poder decir, yo, o sea, sí, seré doctor, seré maestro, tendré maestrías, pero lo que yo soy siervo de Dios. Yo existo para servir a Dios, para hacer lo que a Dios le agrada. Y eso es algo completamente diferente a esta cultura. Todos correteamos para ver quién agarra una mejor posición dentro de sus círculos. Pero si se acordarán, ¿se puede acordar de alguna otra persona que fue descrita como siervo de Dios? Moisés. ¿Algún otro? Santiago.
en el lenguaje de la Biblia, aunque siervo de Dios significa yo no soy nada, sirvo a Dios, el tener ese carácter de servir a Dios te pone en una posición de liderazgo, en una posición de cargas, o sea, de ayudar a otros. Porque sí es una posición baja, pero es una posición que Dios exalta, ¿no es cierto? El que quiere ser primero de ustedes, de vosotros, será vuestro servidor. Apóstol, a nosotros nos suena como, autoridad. Y sí, eran las autoridades de la iglesia, pero en sí la palabra apóstol es simplemente mensajero. En nuestros días sería el mandadero. ¿Quién es el que tiene la posición de mandadero en tu empresa? ¿El más preparado? El menos, ¿no? El que entró porque conocía al primo del amigo de la secretaria. Entonces, aún cuando Pablo está diciendo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, no está diciendo yo soy algo, yo solamente soy un mensajero de Dios. Ahora, un mensajero aprobado, inspirado, y lo que el apóstol Pablo dice tiene peso y tiene autoridad. Pero la carga, la importancia, lo excelso, lo grande del apóstol Pablo nunca es él. Tiene muchas cosas en sí mismo. Hablaba un montón de idiomas, estaba más leído que tú. Pero dice, yo no soy nada, es Jesús. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Vamos viendo cómo está, su enfoque está en, mi enfoque es Cristo, no soy yo. Le va a dejar tareas a Tito, a esto es lo que quiero que hagas, pero no es porque yo sea el jefe. Es lo que quiero que hagas y es lo que debes de hacer. Entonces vamos ustedes y vamos a leer una carta que nos va a poner Pinto, pero no es porque él sea el grande, sino porque él trae el mensaje de Dios. Ahora les decía, conforme a la fe, con el propósito de, ¿cuál es el propósito de este siervo de Dios y este apóstol, este mensajero de Dios? Ahora ya vimos, como siervo de Dios, tú y yo debemos encajar ahí. Nos falta mucho para llegar al nivel del apóstol Pablo, pero básicamente somos eso. Y mensajero de Dios, tú y yo cabemos ahí. Nos falta mucho y no lo hacemos tan bien como deberíamos, pero debemos de dar el mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito? La fe de los escogidos de Dios. Testificar. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Testificar y edificarnos. 2 de los 5 propósitos de la iglesia. Propósitos que tú y yo debemos de tener. Oye, Maggie, ¿sirves a Dios? Sí. Víctor, ¿sirves a Dios? Sí. Ricky, ¿sirves a Dios? Sí. David, ¿sirves a Dios? Pues sí. ¿Cómo lo sirve? Entre todas las cosas que pudiéramos decir, debería de estar testificando y edificando. Vean cómo dice el edificar, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Qué es piedad? ¿Puede decir alguien que esté viendo la mente? La Biblia lo menciona para todos lados, ¿no? Con el propósito de la piedad. Pero ¿qué es piedad? ¿Se refiere a salvación? Sí, pero no todos los salvos somos piadosos. ¿Como nuestra forma de conducirnos? Nuestra forma de conducirnos, ¿hacia dónde? Hacia Dios, ¿no? ¿Qué? Consagración. Pero entonces una forma de conducirnos hacia Dios, ¿cómo? Consagración. ¿Consagración? ¿Sí? Es como tener actitud, no digo como de compasión, bueno, sí, pero no lástima, quería decir, no lástima, sino como compasión y misericordia como de las personas. Okay, ser compasivo de las personas. Okay. Nos suena piadoso, una señora muy piadosa, una viejecita muy católica y siempre está rogando y está ayudando a las personas, ¿no? En México diríamos la Madre Teresa de Calcuta es muy piadosa. Pero la piedad es una palabra interesante que nuestro idioma tiene, que otros idiomas no tienen. Disculpen, pero me gusta mucho cómo la descripción que usa el inglés. En inglés, piedad lo dicen godlike, como Dios. Y es exactamente lo que significa la piedad, el conocimiento de la verdad que es según o que es para que tú seas como Dios, que tú seas más parecido a Dios. Entonces, el ser parecido a Dios definitivamente incluye lo que estás diciendo. Primero tienes que ser salvo para ser parecido a Dios, para ser piadoso.
Tienes que tener una actitud que se parezca o que te lleva hacia Dios. Debes de ser compasivo, pero hay muchísimas otras características que se esperan de mí. Entonces, tu propósito y mi propósito al caminar con Dios debe de ser testificar a las personas y a los creyentes, ayudarlos para tener más conocimiento. Y de hecho, el conocimiento aquí no es nomás un conocimiento ligero, no nomás ginosco, conocer, es epiginosco, es conocer profundo, avanzar en conocimiento más profundo cada vez, para que cada vez seamos más parecidos a Dios, en la esperanza de la vida eterna, a la cual Dios, que no miente, y ahí Pablo empieza a tirarle pedradas ya a los colosenses, por cierto, Dios, que no miente, bola de mentirosos, Dios no, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Entonces, la tarea del apóstol Pablo es testificar, ayudar a otros a conocer más profundamente a Cristo para ser como Cristo, y lo va a hacer a través de la predicación. Ahora, la predicación, la Biblia nos dice que es la forma que Dios escogió para que nosotros vayamos creciendo, ¿no? Por medio de la locura de la predicación. ¿Sabes tú, sé yo, que una parte importante de nuestro crecimiento es escuchar, es someternos a la predicación? ¿Qué cosas, bueno, puedes contestarme, qué cosas haces tú o qué cosas podríamos o deberíamos de hacer para prestar más atención a la predicación? ¿Anotar qué cosa? ¿Tú anotas cuando escuchas la predicación? ¿Anotas todo palabra por palabra? No, pero... Ahora, esto es muy personal. ¿Qué acostumbras tú a escribir? Pues en las ¿Que las aplicaciones que da el pastor? También palabras como por ejemplo las frases como apóstol, que cuando yo vuelvo a leer la Biblia me hacen entender. Quieren ver, dice también palabras que me ayuden a entender la Biblia mejor cuando la vuelvo a leer. Muy bien. A veces anoto como las decisiones que tomé en ese momento. Anotas las decisiones como de mi vida y la predicación y los versículos. Como integrar, tal vez no apuntar todo, sino como el repaso, por decirlo así, que fue para mí. Okay. Ricky más o menos dice el repaso, lo que aprendió y lo que decidió hacer. ¿Les ha pasado que a veces quieren anotar algo y no encuentran qué anotar? Sí, que no lo entendieron, están perdidos o algo. Aún cuando no notas nada, la simple idea de va a haber una predicación, yo voy a anotar algo, te ayuda a prestar más atención, ¿no es cierto? A veces te quedas embabado con una ilustración o con la aplicación y se te olvidó anotar algo, pero estás prestando atención. ¿Qué otra cosa, aparte de anotar, debemos de hacer, nos va a ayudar para prestar atención en la predicación? Seguir la cita, tener la Biblia, abrirla, encontrarlas, muy bien. Y releerlas también. Porque yo ese pasaje, bueno, yo si lo vuelvo a leer 2 o 3 veces y Maggie dice volver a leer el pasaje durante la predicación, después de la predicación. Durante la predicación. Porque a veces el pastor está explicando la tercera, 4 palabra y se nos olvida lo que dijo, ¿no? Entonces hacer esa conexión. Muy bien. Nos queda poco tiempo. Muchachos, saber que la predicación es para ti. ¿Te ha pasado que el pastor o un predicador dice, voy a hablar de esto y tú dices, yo quiero escuchar, yo quiero saber? Eso me interesa. Sí, y eso ayuda mucho, pero muchachos, cada vez que se predica, la predicación es para ti. A veces en la invitación se menciona, hermanos, si el Señor te habló a ti, responde. Y está bien, no estoy criticando eso, pero muchachos, cada vez que se predica, Dios te está hablando a ti. Si no lo entendiste, si no te cayó la pedrada, no es problema de Dios, ni del Espíritu Santo, tal vez del predicador, pero es problema tuyo porque Dios te está hablando a ti. Entonces, cada vez que se predica, tú debes de estar listo sabiendo, eso Dios me lo está diciendo a mí. Y Dios quiere que yo responda a su palabra. Entonces, muchachos, les animo. Cada vez que escuches la predicación, escucha la predicación. Vente listo para anotar. Date una libretita, o yo hago trampa porque me dan un programita todos los domingos, entonces tengo espacio para anotar.
Acuérdate, Dios me va a hablar a mí. Y cosas como busca el pasaje, léelo otra vez. Y de pasada, ¿qué necesitas para escuchar predicación? Escuchar predicación. Si no vienes a escuchar predicación, no vas a escuchar predicación. Otra cosa que puedes hacer es escuchar predicación en casa. Ahora hay un montón de predicación, de aplicaciones donde puedes encontrar buenas predicaciones de teléfono. La aplicación de aquí de la iglesia. Escucha más predicación. Ya habíamos visto la predicación como fue dada por el mandato de Dios, nuestro Salvador, que también esa predicación nos es dada a nosotros. Y el versículo 4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, y lo saluda, le desea gracia, misericordia, paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Una pequeña aplicación ahí, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Probablemente el apóstol Pablo trajo a Tito a los pies de Cristo. Tú y yo deberíamos de poder decir, yo tengo 2, 3 hijos en la fe, 4, 5 más. Si Dios no te ha dado el don de evangelizar, de todos modos debes de evangelizar. Y si no has tenido un hijo, por lo menos deberías de adoptar un hijo. Sabes que este muchacho, esta señorita, este amigo mío, voy a ayudarlo a esto, a crecer. Bien, muchachos, se nos acabó el tiempo, ya me pasé de tiempo. Vamos a ver para terminar. Les dejamos los manuales aquí a Sofía, si se lo quieren llevar, bien pueden. Es para ustedes, pero la idea es que tengas esta herramienta para seguir estudiando la palabra con nosotros. Los que están en casa pueden imprimirlos o hacer sus propias hojas como gusten. Vamos a ver para terminar y después me gustaría hablar 2 minutitos con los muchachos. Las muchachas pueden quedar, no hay problema. Si quieren apoyarnos, bien pueden, pero es algo que les incumbe más a los hombres. Vamos a ver para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estudiarla, a amarla, a repasarla. Ayúdanos a prestar atención a las predicaciones. Ayúdanos a tomar este espíritu que tú quieres en nosotros, de estar enfocados en Cristo y no en nosotros mismos. Ayúdanos por las peticiones que fueron mencionadas aquí, por aquellas que no. Bendice, Señor, también la pequeña reunión que voy a tener con los jóvenes. Que tú hagas tu perfecta voluntad. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Señor, bendiga, muchachos, en casa.